Amén. Bueno, en realidad el video que les puse es un video que yo lo había visto hace exactamente unos 4 años atrás, cuando estaba asistiendo a una iglesia, y en realidad a mí me causó bastante impresión, porque realmente cuando uno entra a la iglesia siempre lo que piensa es que debe ser más espiritual, y no me refiero a que debemos ser más carnales, sino que pensamos que lo espiritual es estar fuera de lo normal, pero en realidad lo espiritual es alinearse a lo normal. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Dice, de la religiosidad a una fe que ora. Porque realmente si una iglesia no ora, no hay testimonio. Y hoy estaba desde las 9:30 aquí, un poco incluso con lágrimas en los ojos. Estaba orando y pidiéndole al Señor que me dé ese denuedo, que me dé esa valentía, que ponga en mí el Espíritu Santo para poder llevarles hoy día esta palabra. Y ya puse el video, empezó Joelito, me dijo a las 9:45, puse el video, no llegaba nadie, ya eran 5 para las 10, seguían las sillas vacías, ya eran las 10, llegó la hermana de la alabanza, también, oiga, soy malísimo para los nombres, mil disculpas, mi querida hermana, con su mamita y su hijito, amén. Pero mientras estaba en todo ese proceso, yo estaba orando, le estaba diciendo al Señor, gracias, Padre, porque yo sé que las personas que van a estar aquí son las que nos vamos al cielo, amén. Le estaba pidiendo que me ayude, y uno se siente un poco frustrado, porque cuando predica o cuando enseña, ¿qué es lo que uno quiere? Que haya un montón de gente, o por lo menos una cantidad suficiente para poder llevarle la palabra de Dios. Y tienen que entender, porque tanto cualquier persona, por ejemplo, si hace una invitación en su casa y la gente no va, también se va a sentir un poco mal. Entonces yo estaba orando y le digo, Señor, justo tú has puesto esta palabra en mí, porque todo el tiempo me estás retando. Y hoy justo esta prédica se trata un poquito de mi testimonio que les voy a contar. Y aparte de eso, yo le había pedido a Joelito, ¿podemos tocar esta canción, Joelito? Pero fíjense, no sé si fue para mí, muy personal, que el Señor me estaba hablando, pero justo las canciones de la alabanza van tan alineadas con la prédica, y digo que el Señor es tan fiel, el Espíritu Santo se mueve en los que le servimos, y por eso quiero que pongan un poquito de oído, y como nos decían desde chiquitos, que escuchamos por este y se nos sale por este, entonces se tapan este oídito para que lo que vamos a escuchar hoy se quede en cada uno de nuestros corazones, ¿no es cierto? Entonces en Hechos 12, 5 y 9, no sé si ustedes lo han leído, pero pueden leerlo en casa, es justamente la historia cuando Pedro está encarcelado. Luego de un periodo de que él está levantando la iglesia en Roma, él está predicando, está levantando con los hermanos, luego de que Pablo también lo conoce, él empieza a ser más activo en la palabra. Imagínense, luego de que le negó 3 veces a Jesús y luego lo vio en la cruz, es algo como que le dijo, o sea, lo que hiciste estuvo mal. Y él puede ser, yo pongo en contexto un poquito, que él debe haber estado siempre cargando esa pena, ese dolor de haberle negado a nuestro Señor Jesucristo. Y eso le impulsó a poder llevar la palabra de una mejor manera. Y hay un texto de apoyo que está en Hebreos 1:14 que les voy a leer y dice, ¿acaso no son todos ellos espíritus al servicio de Dios, enviados para ayudar a los que recibirán la salvación? Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Que el Señor envía ángeles, el Señor pone personas, el Señor pone gente que siempre nos va a estar ayudando. Y hay una diferencia enorme entre tener religión y tener una relación con Dios. Uno puede conocer las canciones, puede conocer los versículos, puede conocer cómo funciona el culto, ser un líder, puede levantar las manos, puede decir amén cada vez que se pronuncia alguna cosa, puede decir todos los domingos yo asisto a la iglesia,
Pero existe una pregunta mucho más profunda. ¿Qué pasa cuando realmente necesito a Dios? ¿En quién estoy pensando? ¿En quién estoy confiando? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Porque una cosa es hablar de Dios y otra cosa es creer en Dios. Una cosa es buscar a Dios y otra cosa es saber que Dios puede hacer milagros. Y otra cosa es orar hasta que el milagro llegue. Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es ser parte de una comunidad de fe. En Hechos 12 nos presenta una iglesia que no solamente habla de Dios, sino que pone a Dios primero. ¿Por qué? Aquí viene un poquito el tema del contexto. Imagínense ustedes, hoy, si quieren liberar a alguien de la cárcel, podemos de pronto hacer, no sé si esté bien decir, una recolecta, iba a decir hacer una vaca. Vamos a hacer una recolecta, ¿no es cierto? Una colecta para poder sacar a un hermano de prisión. O de pronto alguno de los hermanos que está aquí puede ser abogado y nos dice, yo voy a ofrendarles mi servicio para poder sacar. Pero sí se dan cuenta que el contexto es un poquito más fácil en este tiempo, porque nosotros podemos ser escuchados. Nosotros podemos solicitarle a alguien que pueda interceder por esta persona para sacarle de la cárcel. Imagínense en la iglesia de ese tiempo. ¿Ustedes creen que podían ir a donde el emperador romano y decirle, liberen a Pedro? No. Tenían que ir primero al Sanedrín. Y el Sanedrín estaba totalmente en desacuerdo con Jesús y con los cristianos, porque los persiguieron 300 años. O sea, los cristianos pasaban escondidos, porque no podían decir que eran cristianos. Eran encarcelados, eran incluso pena de muerte, los mataban. Qué limitante es no saber. ¿Por qué? Cuando uno está enfermo dice, bueno, voy a ir al doctor, ¿no es cierto? Cuando uno de pronto no tiene dinero dice, voy a hacer un préstamo. Cuando uno de pronto se siente solo dice, me voy a ir donde mi hermano o donde mi tío o donde mi papá, y resuelve, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros en lugar de hacer eso ponemos a Dios? ¿Cuántos de aquí, antes de hacer o buscar cualquier situación, primero le pregunta a Dios? Amén, creo que todos. Y si es que usted no lo hacía, hágalo ahora. Antes de cualquier cosa está Dios. Y esta es la iglesia que justamente se convierte en una comunidad de fe. ¿Por qué? Porque yo busco a Dios y luego puedo buscar a la iglesia. Puedo buscar a la iglesia para que de rodillas pueda orar, como lo hicieron ellos por Pedro, ¿no es cierto? Es una iglesia que obraba por Pedro porque estaba preso. Herodes había ordenado su encarcelamiento, estaba en custodia por soldados, tenía cadenas, las puertas de metal inmensas estaban cerradas, humanamente no había salida. Pero mientras Pedro estaba encerrado, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. Y cuando nosotros empezamos a orar, cuando nosotros empezamos a creer, ¿qué es lo que pasa? Pedro estaba escuchando la oración. ¿Creen que Pedro sabía algo? Le pedía prestado el celular al guardia, no, porque no había celulares. No podía, él no sabía, pero él también estaba orando, ¿no es cierto? Eso no relata la palabra de Dios. Pero si es que usted quiere que un milagro se cumpla, ¿qué tiene que hacer? También orar, ¿no es cierto? Entonces la iglesia se pone de rodillas. Pedro no sabía, Pedro no podía salir. Pedro de pronto, él dijo, aquí pues voy a terminar mis días, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros nos sentimos de la misma forma. ¿Por qué? Porque cuando tenemos algún inconveniente, tenemos alguna cosa, nos sentimos tan impotentes, nos sentimos como que la vida se va a acabar. Y hace 6 meses atrás, más o menos, yo estuve con una enfermedad que muchos van a decir, bueno, lo que está contando Pastor Jonathan o Jonathan que está al frente podría parecer mentira. ¿Cuántos aquí se han curado de la diabetes? Porque la diabetes no tiene cura, señores. Yo hoy día le doy gracias a Dios, porque hace 15 días la doctora me ha dicho que redima la medicación, que estoy bien, que estoy con salud. Amén, gloria a Dios, gracias por ese aplauso.
no fue por mí, no, fue porque, voy a contar un poco el contexto, porque yo le doy gracias a Dios todo el tiempo y le doy gracias a la iglesia y le doy gracias a Él que me ha puesto aquí. Justo el día en el que estuve con una glucosa como de 360 y pico, yo había llamado a varios doctores, una doctora me quería incluso internar, me dijo, venga, es de urgencia. Otros doctores no tenían cita, los endocrinólogos estaban súper ocupados, no había a dónde ir. Y esa noche tenía yo la célula de hogar, teníamos aquí en la iglesia, que antes daba yo los miércoles, ahora la estamos haciendo en la casa de la Silvita, que ella muy amablemente se ha prestado y la dirige Teresita, cordialmente invitados. Un pequeño comercial antes de continuar con la atención. Entonces, yo le digo al hermano Gerardo, que es con quien iniciamos la célula, le digo, mi querido hermano Gerardo, le pido por favor, oren por mí, porque me siento mal. Saben que a veces cuando uno se enferma, hay algún punto en el que empieza uno a tener temor, porque ya empieza una impotencia. Y yo me sentía tan impotente porque no podía ver. Me afectó tanto la diabetes que yo no podía ver. Y al no poder ver, ni siquiera podía trabajar, no podía manejar, no podía hacer nada. Y ahí es cuando uno como que empieza a ponerse más, no sé si decirlo, religioso, ¿sí? Porque mientras más complicado estamos, yo decía, gracias Señor porque no me dijeron que tengo cáncer, porque no me dijeron que me voy a morir. Yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú me vas a sanar, yo sé que tú me vas a ayudar a salir de esto. ¿Sí me entienden? Entonces, a veces parece que mientras estamos en esa situación, más nos queremos acercar a Dios. Cuando más enfermos estamos, sí les ha pasado, ¿no? Pero cuando estamos bien, ni nos acordamos. Pero bueno, entonces, oraron los hermanos, yo le doy gracias a Dios, y esas oraciones han sido las que el Señor ha escuchado. Entonces el Señor sí hace milagros. Pero no es que se me apareció un ángel como a Pedro, que me tocó la cabeza con alas y deslumbrante, porque a veces nosotros esperamos que los milagros sean sorprendentes, pero este es un milagro sorprendente, porque cuando la doctora a mí me dijo, ya no tiene que tomar medicación, usted está sano, yo le di gloria a Dios. Y la señora doctora, que es un ángel, que más adelante voy a contar igual la historia, se sorprendió. Y cuando yo lo cuento, les conté a mis hermanos, ahora que estuve en Quito, que le fue a visitar a mi mamita, dice, pero eso no es posible, si nuestro papá murió de diabetes. O sea, ¿cómo pasan esas cosas? Yo le digo, es el poder de Dios. El que cree en Dios, para el que cree en Dios todo es posible. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La religiosidad observa el problema, pero la fe se pone a orar. En Hechos 12:5, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba intensamente a Dios por él. Pero Pedro estaba preso y la iglesia tenía dos posibilidades. Una, podía reunirse para hablar de lo grave que estaba la situación. ¿Cuántos hacemos eso? Cuando tenemos un problema, nos sentamos al chisme. Cogemos y decimos, es que tal hermano, tal hermana, es que tal persona. Y a veces esas cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque a la persona que está enferma, ¿qué le parece que yo le diga, oiga, estoy con cáncer, digamos con cáncer a la próstata? Ay, cierto, el hermano Rigoberto se murió con cáncer a la próstata. ¿Sí les ha pasado? No. Sí les pasa eso, porque la gente empieza a comentar y lo que hace es escuchar más bien cosas malas que hacen que nosotros tengamos esa situación de lo que está grave se convierte en muy grave. Por eso hay que ser muy cautos del momento de hablar. ¿Y qué es lo que hace, no es cierto? La iglesia, ¿qué escoge? ¿La una? ¿Reunirse para hablar? No, escoge la opción 2. ¿Cuál es la opción 2? Reunirse a orar, a orar. Y aquí justamente está la diferencia, porque la religiosidad habla del problema, pero la fe, ¿qué hace? Habla con Dios acerca del problema. Entonces, si usted está pasando por una situación complicada, hable con Dios. Y yo les digo, mis queridos hermanos, le doy gracias aquí públicamente a Teresita, porque es una mujer que nos llama todos los viernes.
A veces ya se hace hasta difícil porque yo a veces trabajo y se me hace difícil no contestarle, pero tengo que contestarle. ¿Por qué? Porque sé que ella está pendiente de mí. Yo creo que aquí a todos les ha llamado Teresita a orar por ustedes. Y ese ministerio de intercesión es un ministerio que se mueve con poder. Entonces, si usted cree en Dios, si usted tiene algún problema, si usted tiene algo, ya sabe a dónde puede acercarse. No trate de hacerlo solo en sus fuerzas, porque ahí está la comunidad de fe. Al final va a haber un reto, porque muchos de nosotros, miren, yo cuando pasé mi enfermedad, le doy gracias a la iglesia, le doy gracias a Dios. Pero si hubiera querido que de pronto los hermanos me visiten, me pregunten cómo estoy, me digan cómo te podemos ayudar. Y de pronto no con la parte económica, pero tal vez con la parte anímica, o tal vez con alguna cosa, ¿sí? Entonces, todas esas cosas yo creo que son súper importantes y hoy es el día para poder ponerla en práctica. Porque por eso nos decimos, ¿qué le dice usted a la persona que está al lado? ¿Por el nombre o le dice hermano? Porque todos somos hijos del mismo Dios, somos hermanos. Y aquí tenemos varios que son hermanos, ¿no es cierto? Hermanos de sangre, por ejemplo, la hermana Patti con la hermana Estelita son hermanos de sangre. Entonces, ¿qué se dicen ellos? ¿Cierto? Ñaña, ayúdame, ñaña, esto. No se ría, hermana Pati. Entre ustedes se colaboran, se están viendo, se apoyan, ¿no es cierto? Porque son familia. Pero al hermano que está al lado de la iglesia, lo ven todos los domingos, se sienta al lado el domingo, pero solo le ve el domingo. Y el domingo le pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Y el resto de la semana? ¿No piensan que alguien necesita que le llamen, que le cuiden? Sí. Entonces, ahí está la diferencia de la religiosidad. ¿Cuál es la religiosidad? Vengo el domingo, les abrazo a los hermanos, pongo mi sonrisita, sonrisa de hornado digo yo, y con eso estamos felices, ¿no es cierto? Esa es la religiosidad. Entonces, si es que Pedro hubiera estado envuelto en esa religiosidad, Pedro estaba perdido, ¿no es cierto? Entonces la fe dice, vamos a orar por Pedro, la religiosidad mira las cadenas, pero la fe que mira al Dios que rompe las cadenas. La religiosidad mira la puerta cerrada, pero la fe que dice, conozco al Dios que abre las puertas, ¿no es cierto? Ahora, amada iglesia, yo les pongo un reto. Hay momentos en que explicar el problema no sirve, hay momentos en los que analizarlo no sirve, hay momentos en los que quejarse no sirve. Hay que orar, porque existen batallas que no se ganan con argumentos, simplemente se ganan de rodillas. Amén. Y miren que lo que hace poderosa esta iglesia del tiempo de Pedro es que todos estaban unidos. Esos no estaban orando por ellos mismos. ¿Cuántos aquí pensamos que nuestros problemas son más graves que los de los otros? Nadie. ¿Y saben por qué? Porque usted se levanta todos los días, se ve al espejo y le tiene que dar gracias a Dios de que está vivo, de que puede levantarse un día más. En este tiempo de mi enfermedad estuve con un reflujo súper fuerte. Tomaba algo y me pasaba por aquí, por el corazón, así. En la noche me dolía el corazón, me dolía el brazo, una cosa que yo decía, Diosito, ya veía la luz. Entonces algo complicado, algo sumamente que el enemigo ponía en mi cabeza. Justamente hace unas semanitas atrás falleció una tía con un infarto al corazón, una persona que la habíamos visto que estaba súper bien, que estaba hablando con nosotros, todo excelente. Yo decía, Señor, es que me tengo que ir, te doy gracias. Pero si estos pensamientos vienen del enemigo, apártalos de mi mente. Porque uno a veces se pierde totalmente y piensa que lo que está pasándole son problemas que no tienen solución o que uno ya va a morir. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Me levantaba, me ponía de rodillas y me ponía a orar, ¿no es cierto? Eso hacía que cuando mi hermano está en problemas, ¿qué hago yo? Oro. Cuando mi hermana está atravesando una crisis, ¿qué hago yo? Oro. Cuando alguien está cayendo, yo oro. Cuando alguien ya no tiene fuerzas, ¿qué hago? Yo oro. La verdadera comunidad de fe
no pregunta, ¿qué me puede dar esta iglesia? Más bien pregunta, ¿a quién puedo ayudar? Y quiero que por favor todos, de aquí en adelante, se pregunten eso. ¿A quién pueden ayudar? No se pregunten cómo me van a ayudar a mí, sino a quién pueden ayudar. Una iglesia que ora puede ver lo que la religión no ve. Hechos 12:7. Miren esta palabra, y justo estuvo en la alabanza, qué linda. De repente apareció un ángel del Señor. Y quiero que mis queridos hermanos subrayen esta palabra, de repente. Los milagros suceden cuando uno quiere, suceden de repente. Amén. Entonces la iglesia llevaba tiempo orando. Pedro estaba preso. Los soldados seguían allí, las cadenas seguían puestas, la puerta seguía cerrada. Entonces, pero de repente, y el texto bíblico lo dice ahí, incluso el griego lo traduce de esa manera, de una manera inesperada, de repente, que es la palabra, ¿no es cierto? Entonces, cuando Dios intervino, esto es súper importante. El hecho de que tú todavía no veas nada no significa que Dios no esté haciendo nada. Pedro no veía el ángel. La iglesia tampoco veía al ángel. Pero el ángel ya estaba en camino. Aleluya, aleluya. Todas las personas que hoy día tengan un problema, todas las personas que piensen que ya no hay solución, todas las personas que piensen que lo que están pasando no tiene arreglo, entréguenle a Dios. Porque ya el Señor está preparando las cosas. Y aquí hemos visto que es una iglesia donde sí suceden milagros. Muchos hemos visto cómo se han curado, cómo han salido adelante, un montón de cosas. Esa es una iglesia bendecida. Hay cosas que Dios está haciendo ahora mismo que todavía no podemos ver. Hay puertas que Dios está preparando para que sean abiertas. Hay personas que Dios está moviendo para que nos puedan ayudar, para que puedan orar por nosotros. Hay respuestas que Dios está preparando. Y hay protección que nunca llegaste a conocer, pero que está lista para que la conozcas. ¿Sí? Ahora quiero que escuchen esto. El cielo no siempre te avisa lo que está haciendo. A veces solamente te pide confianza. ¿Cuántos confían en el Señor? Ciegamente. Miren cómo es la confianza de Dios para poder continuar con mi testimonio de sanación. Como les decía, llamé a uno, a otro y a otro. Yo, en realidad, quizás ni siquiera hubiera ido al doctor, porque a veces nosotros pensamos que esta cuestión es un poquito como que, no sé ni cómo decirlo. A veces cuando uno es creyente, piensa que Dios le va a sanar. Y está bien, porque está bien confiar. Pero ¿ustedes creen que Dios te va a curar solamente porque te sientas y oras? O sea, yo creo que sí. En realidad, sí. Y puede pasar. Y hay gente que simplemente ha ido a orado por alguien y se ha curado, ¿no es cierto? Y eso es confiar en Dios. Pero hay un momento en el que, por eso les digo que yo a veces no voy al doctor, pero hay un momento en el que uno cree que pasan estas cosas. Y justamente por eso hablo de la religiosidad, ¿no? ¿Por qué? Mucha gente va a la Virgen del Cisne. Pongo un ejemplo, no porque tenga nada en contra de esto, ¿no? Pero va y dice, caminé toda la peregrinación y me sanó, ¿no es cierto? ¿Creen que está confiando o no está confiando en Dios o en la Virgen, ¿no es cierto? Está confiando, ¿no es cierto? Pero fíjense que para que pueda suceder algo, él tuvo que dar algo, o la persona tuvo que dar algo, ¿no es cierto? Y yo creo que de pronto Dios no actúa así. Solamente es cuestión de confiar, ¿sí? Pero en un determinado momento, quiero como un poquito contextualizar para que me entiendan la idea, porque muchos lo hacemos. A veces nos descuidamos porque creemos que el Señor está obrando, pero en realidad no está obrando si es que nosotros no le permitimos. Y les cuento esta historia rapidita que tal vez algunos ya deben haberla escuchado.
Resulta que un pastor evangélico, el pastor Emerson, pongamos, no sé si hay algún pastor con ese nombre, pero se me vino a la mente. Naufragó, estaba en medio del mar, rodeado de tiburones, y se puso a orar. Señor, ayúdame, sálvame. Llega la guardia costera, Pastor Emerson, le venimos a salvar. No, déjeme aquí, porque yo sé que el Señor me va a salvar. Ok, se van. Viene un buque inmenso, Pastor Emerson, le venimos a salvar, porque no queremos que se ahogue. No, déjeme aquí, porque yo sé que el Señor me va a salvar. Yo estoy orando por la salvación. ¿Ok? Llega el helicóptero, Pastor Emerson, le venimos a rescatar. No. Yo sé que a mí el Señor me va a salvar. Total, pasaron unos días y el Pastor Emerson fue a la presencia de Dios. Y cuando llega le ve a San Pedro y le dice, ¿qué pasó? Diosito, ¿por qué no me salvaste? Yo he sido pastor, yo he orado todos los días, una iglesia grande. Bueno, le puso un montón de cosas. Le dijo, te mandé 3 personas para salvarte. Y a ninguno le hiciste caso. Entonces, ya creo que me entendieron el contexto, ¿verdad? Entonces sí es bueno confiar en Dios, claro, y saber que Dios obra. Pero si es que usted no pone de su parte, obviamente pues de pronto, digo yo, ¿sí? Y no estoy poniendo en tela de duda la fe, sino que no va a pasar. Y por eso yo un poco no le hago caso a mi esposa, me decía, ya ándate al doctor, ándale endocrinólogo. Y uno es un poco necio, ¿no? Porque dice, no, ya me voy a curar, no, ya me va a pasar. Hasta que me quedé sin poder ver. Entonces ahí sí, ya le dije a la Martita, ay, ¿cuál doctor crees que tengo que ir? ¿No? O sea, ya, como dicen la palabra mojingo, y ya. Entonces ahí sí ya me dijo, ¿no es cierto? Bueno, entonces nos pusimos a llamar. Como les digo, llamamos a uno, llamamos a otro doctor. Los doctores todos ocupados, los endocrinólogos súper difíciles. Hasta que el Señor, fíjense cómo es de misericordioso. Me puse a caminar justo por estoy seguro, creo que se llama Juan de Salinas, no estoy muy seguro. Y ahí encontré un centro que se llama INCAI. Y la doctora Catherine Morales justo estuvo desocupada y me dice, venga a las 5 le atiendo. Perfecto. Fui, la doctora me atendió, pero saben que en todo ese proceso yo iba confiado en Dios. No iba confiado en la doctora. ¿Y qué pasa? ¿Qué decía yo? Señor, te pido por la doctora, usa sus manos, usa su conocimiento, que ponga en mí. ¿Y saben por qué pongo un poquito esto entre paréntesis? Porque a veces los doctores son un poquito faltos de confianza. A muchos es como, por ejemplo, el plomero. El plomero llega a su casa y le dice, tiene que cambiar esta manguera, tiene que cambiar esto, tiene que cambiar el otro. Usted ni le pregunta. Bueno, no sé si hay alguno que medio sepa, pero la mayoría, bueno, compre, cambie, ¿no es cierto? Cuando usted va donde el doctor, incluso cuando le arreglan la computadora, dicen, es que verá la memoria RAM, cambie el disco duro, pero bueno, ¿no es cierto? Porque no sabemos. O hay ver alguna persona que sepa. Igual los doctores, el doctor le dice, hagas este examen, hagas esto, hagas el otro. ¿Usted qué dice? Bueno, ¿no es cierto? Pero ya se les acabó un poco la teta a los doctores, no sé cómo decir. Bueno, ¿por qué? Porque con la inteligencia artificial, que el pastor me decía que quiere que le enseñe la inteligencia artificial, porque yo uso la artificial, pero él usa la natural. Entonces me pongo a investigar respecto a la medicación que me mandó, a los exámenes que me mandó. Oigan, y estaba todo totalmente acertado. Entonces uno tenía más tranquilidad. ¿Por qué? Porque lo que me estaba diciendo la doctora estaba bien. Pero antes no podíamos hacer eso. Y yo ahora, por ejemplo, cuando hay algún daño, justo ahora estuvo este daño de aquí, no sé si han visto que se cayó un poquito, entonces le tomé una foto, le pregunté a la inteligencia artificial, entonces ella me dijo lo que yo tengo que hacer. Fíjense, cuando le llamé al maestro, el maestro me decía otras cosas. No, mejor haga esto, mejor haga el otro. Le digo, ¿y si hacemos así? Sí, dice, sí está bien, hagamos así, ¿ya? Entonces hay que aprovechar las cosas. Y pongo esto como que un poquito porque uno va confiado y sabe que la doctora lo va a hacer. Pero qué lindo que podamos confirmarlo, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene el punto 3. ¿Cuál es el punto 3?
Dios responde la oración con su presencia y con sus instrumentos. ¿Cuál fue el instrumento? El ángel. Y para mí, ¿cuál fue el instrumento? La doctora, que yo le veo como un ángel. Sí, no es que tiene alas, no es ni alajita, no, mentira. Pero yo le veo como un ángel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está ahí obrando, porque me está cuidando, porque me está atendiendo. Entonces yo sé que el Señor está obrando. Y miren cómo funciona esto. El ángel aparece, ¿no es cierto? Y le dice a Pedro, levántate pronto, ¿no es cierto? Las cadenas caen y le dice, vístete. Pedro se viste y luego el ángel le dice, sígueme. Pedro sigue al ángel. Miren el orden. Dios interviene, Pedro responde, Dios abre las puertas, Pedro camina. Entonces es súper importante porque muchas veces queremos que Dios haga todo, pero hay momentos en que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué nos dice? Yo voy a abrir la puerta, pero tú tienes que caminar. Hay cadenas que Dios rompe, pero hay pasos que tú tienes que dar. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo para curarme? ¿Seguir gordo? ¿Seguir comiendo mal? ¿Seguir sin hacer ejercicio? No, señores, porque el Señor me está hablando y me está diciendo, y tengo que seguir ese orden. Tuve que cambiar mi alimentación, tuve que levantarme todas las mañanas a hacer ejercicio, tuve que dejar de tomar cafecito, que todos los de la célula me dicen, coma nomás un pancito, no le va a hacer daño. Tuve que dejar el pan, no sé a cuántos les afecta el café con pan, pero a mí sí me afecta hartísimo el café con pan, porque el pancito es lo que creo que nos calma a todos, ¿no es cierto? Entonces tuve que dejar el pan, tuve que dejar los chocolates. En mi casa son súper golosos, mi esposa es golosísima y cada vez compra chocolates, compra dulces y tuve yo que dejar. Entonces son cosas que el Señor nos está diciendo. Él está abriendo la puerta, pero yo tengo que escoger, ¿sí? Porque si es que sigo con lo que estaba, sigo como estaba, no me voy a curar. El Señor envió el ángel para que me dé las instrucciones, tal como a Pedro. Le dijo, cadenas caen, abrió las puertas, le dijo, vístete, le dijo, sígueme, ¿no es cierto? Pero a veces nosotros no seguimos, ¿no es cierto?, las instrucciones. Y justamente viene este verso de Hebreos 1:14 donde dice que los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados para ayudar. Entonces en Hechos 12 precisamente vemos esa realidad. Y esos ángeles, como les digo, no estén esperando algo sobrenatural. Los ángeles son todos los que están aquí. Dígale a la que está al lado, qué lindo angelito, qué lindo angelito. Dígale al hermano Carlitos, al hermano Wiche, hermano, díganse, qué lindo. Ay, aquí sí está el angelito, ve. O sea, la hermana Michita sí le puede decir porque ahí está angelito, él sí es angelito, ¿no es cierto? Entonces Dios utiliza personas, Dios utiliza iglesias, Dios utiliza intercesores, Dios utiliza hermanos, utiliza a los pastores, utiliza a los amigos y utiliza gente que pone su actitud de rodillas para poder orar y pedirle al Señor, ¿no es cierto? Entonces aquí quiero conectar un poquito con la idea del video. No necesitamos una fe solamente externa, necesitamos algo que nos permita confiar. No necesitamos una religión que se vea bien por fuera. No necesitamos ser esos que todo el día oro, todo el día estoy leyendo la palabra. Si usted lo hace, excelente. Está muy bien. Pero eso no le va a hacer que esté más cerca de Dios. Ni tampoco le va a hacer que sea más creyente o que el Señor le escuche. No. Lo que único nosotros necesitamos es una fe que produzca algo dentro de nosotros y que se manifieste en nuestras acciones. ¿Saben que yo le pido tanto al Señor para que una iglesia sea grande y que cada uno podamos aportar para poder de pronto poner un orfanato, un comedor popular, un geriátrico, para tener algo que en realidad ayude a la sociedad? No solamente reunirnos aquí,
sino que podamos de pronto, como lo hicimos el primer año, ir a dejar sándwiches con una fundita de horchata a las personas. Había gente, mire, un venezolanito que nos tomó 2 sándwiches, me dice, regáleme otro, porque estoy con mi esposa y mis hijos. Entonces, no me acuerdo si fue Joelito o fue uno de los hermanos, y le dijo, ¿cuántos son? Y fuimos a ver, eran 8 personas. Entonces, él quería 2 sándwiches para 8 personas. ¿Qué tal que le podamos dar 8 sándwiches, 8 juguitos? Dice, esto es lo primero que comemos desde ayer al mediodía. Entonces, ellos no habían comido ni desayuno, ni cena, ni tampoco almuerzo. Cuando nosotros a veces incluso hasta desperdiciamos la comida. Entonces, si queremos ser comunidad de fe, si queremos convertirnos en instrumentos de Dios, tenemos que ser esa iglesia viva. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama al Señor tu Dios con toda tu mente y todo tu corazón. Si es que usted ama a Dios, puede cumplir el mandamiento número 2. ¿Qué dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y justo viene esa parte del video. ¿Por qué? Porque si todavía no podemos crear un geriátrico, un orfanato o un comedor popular, sí podemos orar por los otros. Sí podemos orar por las personas que están aquí. Sí podemos de pronto ofrendarle a alguien que está sin trabajo o a alguien que esté necesitado. O si hay personas que de pronto están pasando por alguna situación, hagámosles y ayudémosles. Miren qué hermoso esto del hermano, me parece que se llama Carlitos, que tiene esto del fútbol, que ofrendó los $200 para que las mujeres se vayan. Miren qué hermoso, qué corazón tan dispuesto. Él no viene todos los domingos, no sé ni siquiera si ore, pero tiene un corazón dispuesto. Es como la viuda que vio a Jesús, que se acercó a dar todo lo que tenía. Tal vez le puedes bajar un poquito, Joelito, el volumen del micrófono. Hola, ya. Entonces, eso es lo que quiero, mis queridos hermanos, que lo pongamos en nuestro corazón, ¿sí? ¿Para qué? Para que con esa palabrita que está aquí, que dice de repente, pasen las cosas, de repente, veamos esa iglesia unida, esa iglesia que hace las cosas. Ya estoy por terminar, tengo que alargarme un poquito para que no diga el pastor que nos vamos muy temprano a la casa, entonces hay que predicar un poquito más largo, ¿ya? Sí. El pastor sí es pues muy elocuente, él tiene sus prédicas bastante largas que nos saca a todos. Yo poquito estoy todavía experimentando, estoy en esta fase, así es que les pido disculpas, pero lo hago lo mejor que puedo, ¿sí? Entonces, en la cuarta, quizás Dios quiere hacer de ti la respuesta de alguien. Como les había dicho, hoy hay una pregunta. Señor, ¿para quién quieres usarme? ¿Por qué utilizas, Señor, a las personas que están a mi alrededor para que yo pueda llevarles una bendición? Quizás alguien hoy necesita que ustedes les llamen, alguien necesita que ustedes oren, alguien necesita que le visiten y que le digan no solamente, le digan, no estás solo, ¿sí? Hay alguien incluso que puede estar a punto de abandonar la fe, porque no está recibiendo, no está sintiendo lo que él piensa que viene a recibir en la iglesia. Entonces todas estas cosas son súper importantes que nosotros las entendamos. Dios te puso cerca de esta persona. Hoy día, mis queridos hermanos, quiero que pongan en su mente una persona. Cierren por favor los ojitos. Cierren todos los ojitos. Quiero que piensen en esa persona que puede estar necesitada. Si es usted mismo, puede ser usted mismo. Pero cierren sus ojitos y piensen en esa persona, y a esa persona póngale el nombre. Hoy quiero que se conviertan en esos intercesores, que le ponen nombre y apellido a su oración. Pónganle nombre y apellido. Amén, porque Dios no necesita que le manipulemos, Dios no necesita de que nos desesperemos, Dios no necesita que abandonemos nuestros principios, Dios necesita convertirnos en otras personas, en esas personas que confían en Dios.
Pedro estaba preso, pero no estaba abandonado. Pedro estaba encadenado, pero no estaba olvidado. Pedro estaba dormido, pero Dios estaba trabajando. Y Dios le decía a la iglesia que ore por Pedro, porque mientras la iglesia oraba, el ángel llegó, el ángel rompió esas cadenas. Y hoy quiero que seamos nosotros de esos ángeles, que le damos gloria a Dios. Esa oración que usted está poniendo hoy es la fe que observa, es la fe que ora, es la fe que aparta la religión, es la fe que habla, es la fe que actúa, es la fe que se preocupa, porque puede llevarle algo a alguien. Entonces, el día de hoy quiero desafiarles con 3 preguntas pequeñas. ¿Por quién estás orando? Piensen en una persona, ya lo hicieron. Alguien que está pensando, alguien que está pasando por alguna cárcel, por alguna situación imposible, por una crisis, por una enfermedad, por una dificultad familiar, por una lucha espiritual. Ya le pusieron el nombre a esa oración. Quiero que toda esta semana se pongan a orar por esta persona, que toda esta semana, si son ustedes mismos, pídanle a alguien, o si no, ustedes pueden de rodillas pedirle al Señor que esas cadenas se rompan y caigan. Quizás no son físicas, pero las cadenas pueden ser miedo, pueden ser culpa, pueden ser amargura, pueden ser pecado, pueden ser desánimo, incluso cosas que pasaron en el pasado. A veces nosotros tenemos incluso temor al futuro, pero hoy les dice el Señor que esas cadenas están rotas, que ustedes están siendo liberados de eso. ¿Para quién puede ser esa respuesta? Toda la semana el Señor nos va a poner en el corazón que oremos por ese alguien, que lo llamemos, que lo visitemos, que le animemos, que le ayudemos y que le digamos: Dios puso tu nombre en mi corazón y vine a decirte que no estás solo. Quiero terminar hablando porque siento que alguien está aquí y que su vida está en una cárcel. Quizás tiene una prisión que nadie conoce. Por fuerza sonríe, pero por dentro está cansado. Quizás ha intentado salir por sus propias fuerzas, pero no ha podido.